Es 20 de febrero y estoy al sol y en mangas de camisa. Bueno, ¿qué? ¿Dejamos de morder la piedra? ¡Hola! Ya estamos aquí otra vez, que sé que estoy muy despistada. No es que esté despistada en verdad con los vídeos y con YouTube en general. No es que esté despistada, es que estoy muy liada. Que es de lo que voy a hablar, por cierto, de mi trabajo. Por un lado trabajo, por otro estoy estudiando la oposición, luego cositas varias. Intento hacer algún post, intento tener vida, aparte, cosa complicada. Pero bueno, y no me da la vida. No me da la vida, pero bueno, voy a intentarlo. Como digo siempre, no me voy a poner obligaciones, pero voy a ir poco a poco. Por cierto, estáis viendo qué solazo, estoy en mangas de camisa, ¿os lo podéis creer? Es increíble. Y hoy es 20 de febrero. Yo, sinceramente, hoy lo comentaba con mi chico, no he visto el invierno. O sea, no ha habido ningún día de decir, qué frío, de verdad, oh Dios, qué malo hacía. No, yo el invierno no lo he visto. Pero bueno, lo que voy, que el trabajo. A ver, mi contrato, bueno, creo que sabéis, y si no, veros los vídeos anteriores, pero bueno, llevo casi un mes, el día 23 empecé de enero, trabajando en Alehop, en la tienda de la vaca. Ahí está tan divertida, tan bonita y tal. Pues sí, ahí llevo un mes, la verdad es que estoy muy contenta y ahora yo os puedo hablar un poquito de lo que es el trabajo, porque antes, pues en lo que aterriza, he conocido a las compañeras, he visto cómo lo hacían y he aprendido a hacer las cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hacen allí las trabajadoras? ¿O hacemos? Pues, de todo un poco. Por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo. Hoy, 20 de febrero, es lunes, he entrado a trabajar a las 7 de la mañana, no, a las 8, mentira, mañana entro a las 7 porque mañana es día de pedido, los martes viene el camión con el pedido y entonces todas entramos a las 7 de la mañana, casi todas, para, pues eso, para organizarlo todo, para colocar las cosas, sacarlo de las cajas, llevarlo al almacén, lo que haya que llevar al almacén. Bueno, el martes es... De hecho, mañana trabajo de 7 a 11. O sea, lo que es el pedido, organizar y tal, y luego ya para casa. Hoy, que era el ejemplo que os iba a poner, hoy he trabajado de 7 de la mañana a 11 y luego vuelvo de 4 a 8. Y vosotros diréis, ¿qué horario más raro? Sí, todos vamos rotando. Mi contrato, unas tienen de 40, no sé si una o varias, dos, creo que tienen de 40, que es el horario normal, una que es la encargada sí que tiene horario fijo y el resto, política de empresa, vamos tiqui, turnándonos. Yo tengo contrato de 24, hay otras que tienen contrato de 30 horas, entonces cada una, pues yo por ejemplo, esta mañana he ido de 8 a 11, 3 horas y esta tarde voy 4 y hago 7 horas. Mi contrato en verdad es de 24 horas semanales, o sea, hoy hago de más. Hay días que hago 8 horas o 9 horas, hay días que hago 3. Depende, mañana voy a hacer 4, luego se quedan bolsas de horas y luego pues ya me darán días libres y cosas así, iremos viendo. Cuestión, hoy por ejemplo, pues a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la tienda? Todo. Limpiar, pues hoy he limpiado, mira, Mónica, una compañera, barría el suelo, yo le he tenido que fregar, limpiar los cristales, ella los espejos, ella el mostrador, yo abrir pues las cosas que se hacen, estas cajas registradoras, mandar a Madrid, porque como es una empresa, bueno, a Madrid, no siempre digo Madrid, como que si la central estuviera en Madrid, pero está en Valencia. Pues eso, les tienes que mandar los datos, por la mañana es lo que se hace, pues abres caja, por así decirlo, contabilizas el dinerito, monedita a monedita y billetito a billetito y todo eso, lo que se ha hecho el día anterior, y a las 9 de la mañana la encargada lo va a ingresar al banco. Vale, pues tú tienes que abrir caja, tienes que limpiar la tienda para que a las 10 de la mañana esté ya la vaca en la puerta abierta y pueda entrar todo el mundo. Importantísimo en este trabajo ser simpático, amable, saludar a todo el mundo, intentar ayudar, cosa que se me da bastante bien. La verdad que me gusta mucho porque entra alguien y de hecho siempre les doy conversación o intento buscar bromas, pues si doy los buenos días o tal, pero a lo mejor viene una mamá con una niña y el abrigo de la niña es monísimo. Ayer es que vino una niña con un abrigo grande y claro, pues directamente se pide buenos días a lo mejor, pero mira qué princesa entra en la tienda, bueno, y le dices a la mamá, ¿quieres una cesta? Si necesitas cualquier cosa ya me pides ayuda, no sé qué. O por ejemplo, yo soy muy de
lo mismo incluso molesto a algunos, de que alguien está viendo no sé qué, ¿te puedo ayudar? ¿Quieres algo? No sé qué, o si te veo cargado, pues toma una cesta, anda, que te veo, que me quieres llevar todo así, no sé qué. Pues intentas hacer bromas, también estamos en caja, por supuesto, estás atendiendo y pues un rato y otro rato estás en caja, nos vamos turnando porque siempre somos 2 o 3 chicas, salvo a mediodía que se suele quedar una, pero si no somos 2 o 3 chicas en tienda. Y bueno, que nada, que estoy muy contenta, mis compañeras me caen bien, pero eso no es lo importante es que no hay ninguna vaga, que era el temor que yo tenía, porque como una se escaque un poco, te toca a ti hacer su curro y tal, pues no. Todas son muy válidas, es decir, que se desenvuelven muy bien y encima son trabajadoras, ahí nadie está, te ayudan, yo como soy la nueva y pues yo qué sé, esta mañana era la primera vez que abría sola. O sea, estaba con Mónica, con esta otra compañera, pero mientras ella barría, abrir es lo de la caja, contabilizando y tal. Pues ella me ayudaba, has hecho no sé qué, mira, pues ahora tienes que hacer esto, tal, y lo guardas, mira, abre esa carpeta, no sé qué. ¿Sabes? Que podrían intentar pues pasar de ti, ir a su rollo, lo que sea, pero no. Son todas muy, muy amables y muy simpáticas y eso, que intentan ayudar y que no se escaquean del trabajo. Oh, me encanta. Bueno, solo me queda un mes más. En verdad mi contrato es por sustitución de una embarazada. Ha habido 2 que han tenido bebés, una se incorpora mañana, la otra se incorpora el mes que viene y el día 22 termina mi contrato. Yo solo quiero que me cojan. En teoría no me pueden coger, pero bueno, como estás embarazadas, bueno, ya no son embarazadas, pero como han cogido reducción de jornada y unos horarios un poco tal, ahí estoy yo clamando al cielo, estoy mirando porque oigo ruidos y claro, es que los vecinos de esta casa dirán, ¿y esta cotorra que está aquí hablando sola? Pues sí, señores, sí, aquí estoy. Bueno, pues eso, que estoy muy contenta, que ya os estoy contando así más o menos de qué va. La caja me daba miedo el primer día, porque claro, es todo como tienes que poner tu código, y luego pues marcar si es con TPV, o sea, con datáfono o en esto, y yo qué sé, que te puedes despistar. Y claro, cuando yo en caja también me pongo a hablar con los señores, yo, anda, qué agenda más bonita, pues tal, o esto lo tengo yo. Como yo tengo 2.000 millones de cosas de Alihop, porque yo ya era fan de la tienda antes de trabajar, pues claro, yo, ay, pues esto va muy bien, señora, no sé qué, muy bien. Y bueno, pues eso, que estoy contenta, pero eso, pidiendo a todos los santos a ver si me puedo quedar un tiempito más, que me gusta el trabajo y que está muy bien. Y ahora además estoy estudiando una oposición para el Ayuntamiento de Segovia de coordinador de la Casa de Lectura. Y mira, esto estoy yo un poco disgustada porque terminó el plazo para presentarte a las oposiciones el 3 de enero y han tardado la friolera de 1 mes y 36 días, creo que era, 1 mes y 6 días, solo porque según ellos, el alto volumen de candidaturas, toda la gente que nos hemos presentado, pues han tardado mucho en decir quiénes eran aptos y quiénes no. O sea, tú presentas los papeles y para decirte, ah, sí, los papeles están correctos. Vale, pues yo he dicho, va a tardar 1 mes y pico en mirar si los papeles están correctos. Dios mío, la de gente que nos presentamos a esta oposición va a ser imposible. 33 personas. 1 mes y pico para mirar los expedientes de 33 personas, más 6 que han sido rechazados porque no cumplían los requisitos. Pero lo mejor es que ahora tenemos 32 días para estudiar las oposiciones. ¿Tú lo ves normal? O sea, lo mismo para mirar 12, 30 y tantas personas a ver si tienen los papeles. Y yo me tengo que estudiar un tocho así, que ya os lo enseñaré porque no es broma. Llevo 600 folios, tengo 600 folios en casa y me faltan 4 temas de 24. O sea, solo tengo aproximadamente echado el cálculo 5 sextas partes. Me falta una sexta parte y tengo 600 folios. Y me los tengo que estudiar antes del 14 de marzo, porque el bendito 14 de marzo a las 5 de la tarde tengo el examen. O sea, señores, tenéis 30 y tantos días solo para decir, sí, a ver, Lorena es licenciada, sí, Lorena ha presentado la vida laboral, sí, ah, muy bien, ok. Y yo tengo menos días para estudiarme un tocho así. En fin, que ya veremos lo que pasa. Y que nada, que no me quiero enrollar más, que siempre me enrollo mucho. Que esta camisa es preciosa, si no la habéis visto está en mi blog, www.preparadaslistasya.com. Que nada, que podéis dar a like, podéis suscribiros, contárselo a vuestros amigos. Y tengo muchas cosas preparadas para estos días, a ver si tengo tiempo, que es que con unas cosas y otras pues es bastante complicado. Que no me enrollo más. Adiós.
Por cierto, inciso, perdonadme por el viento, por el sonido de la cámara y porque el mismo viento pues me está, ya acabo de comprobar que me he hecho aquí una cosa rara. Pero vosotras me perdonáis, ¿verdad? Ya está, se acabó el inciso.